este webinar, a este conversatorio en donde vamos a hablar de un tema muy interesante y de mucha actualidad en este momento, pues dada la reciente actualización por parte de la Superintendencia Financiera eh, al sistema de administración y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y que se ha denominado SARLAF 4.0. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Creo que no hay mejor persona en Colombia que nos pueda ayudar con una exposición de este tema. César Reyes es el superintendente delegado para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues de la superfinanciera. Está en este rol desde el año 2015 y bueno, el experto número uno en este tema. Entonces, de verdad, César, estamos muy agradecidos por que nos acompañes esta mañana y obviamente pues para todos los participantes que se inscribieron, realmente tenemos una convocatoria eh, muy amplia en donde pues bueno, vamos a charlar de la actualización del SARLAF 4.0. Entonces, bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días para Jorge, Natalia, Sebastián y pues para todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Muy generosas sus palabras, doctor Jorge, aquí al hacer mención a mi rol en la superintendencia financiera. Eh, digamos que para empezar, y yo quiero como hacerlo de una manera muy dinámica. Yo traje una presentación que me voy a tratar de ceñir a ella, no por un formalismo, simplemente es para evitar que a mí se me queden cosas por fuera y de pronto omita algunos de los detalles que les quiero contar. Pero creo que para que hagamos esto más dinámico, Jorge, para que esto funcione y de verdad que cumpla con las expectativas de todas las personas que hoy nos están acompañando, pues yo creo que lo que podemos hacer es que si hay alguna pregunta del público, usted, bueno, no sé cómo lo manejamos, pero la persona que quiera alza la mano y yo simplemente paro la presentación, aclaro la... Entonces, pues creo que ya sin más preámbulos, ahora sí, empecemos a conversar y a dialogar sobre todo el tema que implica este SARLAF 4.0. Antes de empezar, yo quiero contarles a ustedes cuál es el ámbito de supervisión de la superintendencia financiera. Ustedes saben que la superintendencia financiera, pues, es el supervisor, la entidad que por delegación del gobierno tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de todas las entidades que realizan actividad financiera en el país. Y aquí voy a hacer como un paréntesis, porque digamos que para efectos de la literatura internacional, para efectos de todos los temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo por actividad financiera, no solamente se entiende la actividad que supervisa la superintendencia financiera, sino otros supervisores en Colombia. Con esto me refiero a 40 recomendaciones del GAFI por actividad financiera, además de lo que les voy a contar ahorita, se entiende la actividad que realizan las personas que son supervisadas, uno por la DIAN, en lo que corresponde a los profesionales de cambio, a lo que se conoce como casas de cambio. Esa es una actividad financiera para efectos de la literatura internacional y de las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, los profesionales de cambio, las casas de cambio, cuando nos vamos a una casa de cambio a cambiar dólares, eso se entiende como actividad financiera, que no es supervisado por tendencia financiera. Dos, los postales, los giros y mesas que son supervisados por el MINTIC, eso también se considera como una actividad financiera para efectos del GAFI. Entonces, cuando yo voy a la tienda al lado de mi casa eh, a mandarle un giro, a mandarle una plata a mi mamá que está en San Gil, eso se considera como una actividad financiera. Y es, pues, en el caso colombiano, supervisado por MINTIC. Y también tenemos una actividad particular que es el ahorro que se realiza a través de las entidades solidarias, las cooperativas de ahorro y crédito, que también se considera como una actividad financiera. Entonces, para efectos de la literatura internacional,
para efectos de las 40 recomendaciones del GAFI, actividad financiera en el caso colombiano es la que es desarrollada por o supervisada por la Superintendencia Financiera, por la DIE, por MINTIC y por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y como dato curioso, para que ustedes también lo tengan ahí dentro de sus apuntes, a la literatura internacional no es considerada como una actividad financiera, es considerado como una APNFD, actividad profesional financiera no designada. Es decir, que en el caso colombiano, pues por la Superintendencia Financiera, no sucede lo mismo en el resto del mundo, en donde no se considera como actividad financiera. Ese fue uno de los puntos en los que la evaluación hizo énfasis, reconoció pues que en Colombia ese sector que se considera muy vulnerable en el mundo, pues no lo es en Colombia en la medida en que tiene un supervisor con unos estándares altos a través de la supervisión de la Superintendencia Financiera. En esta diapositiva simplemente les quiero contar a ustedes pues que este es César, como el único. Sí, listo, disculpa que te Jorge. interrumpa, porque no estamos viendo la presentación. Ah, que entonces 2 segundos aquí. Ahora sí ya se va a presentar. Listo. Sí, sí, Bueno, perfecto. bueno, entonces esta diapositiva, la número 1, pues estaba yo contándoles lo que acabo de mencionarles. Pero entonces ahora ya en esta, y voy a ponerlo en modo presentación, ¿cierto? En esta diapositiva, entonces simplemente quiero contarles a ustedes que este es el alcance ya de la supervisión que realiza la Superintendencia Financiera. Entonces, tenemos un universo de 96 entidades supervisadas no vigiladas, 40 tipos de entidades vigiladas, los portafolios de terceros y más o menos unos 24.160 negocios fiduciarios, que en este punto pues retomo lo que les acabo de mencionar, que para el mundo la fiducia no es un negocio financiero, en el caso colombiano pues lo es, y tiene una magnitud y una dimensión impresionante, porque pues estamos hablando de 24.160 contratos a su vez pues son objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera, incluyendo pues todos los temas de prevención y riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dentro de las entidades que son supervisadas por la Superintendencia Financiera, pues nosotros podemos hablar de un sector financiero tradicional, que ustedes saben, pues el que está conformado por los establecimientos bancarios, las compañías de financiamiento, las corporaciones financieras, el sector asegurador, bursátil, los emisores de valores, las fiduciarias y el sector previsional compuesto por los fondos de pensiones y cesantías. Este es el sector financiero tradicional. Pero también tenemos unos nuevos sectores que son objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera. Y con esto me voy a referir a unos casos particulares. Son los INFIs, que son estos institutos de fomentos regionales, pues que en la medida en que están super obligación, en el caso de la reunión que hoy nos convoca, pues están en la obligación de tener mecanismos de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Lo mismo sucede con las CETPES, que son esas nuevas estructuras para hacer operaciones de carácter digital, ¿cierto? Funding. Entonces, en estos momentos, pues tenemos una entidad, digamos, sí, como una estructura jurídica a través de la cual se están haciendo operaciones de crowdfunding. Y pues en la medida en que es supervisado por la Superintendencia Financiera, pues también tiene la obligación de tener mecanismos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Recientemente, pues digamos, no tan reciente, pero digamos que hace tal vez unos 5 o 4 años, pues empezamos a supervisar los conglomerados financieros, que esto es un tema de muchísima relevancia porque pues antes nosotros hacíamos la supervisión respecto de las entidades que conformaban un conglomerado financiero, pero no lo estábamos haciendo respecto de ese gran grupo o dentro de ese gran bloque financiero, dentro de esa unidad económica, y pues ya desde el punto de vista de la supervisión lo estamos haciendo, y pues obviamente también todos los temas eh, relacionados con prevención de lavado de activos. Algo hay andando en relación con los temas de las EPS. La superintendencia tiene un alcance muy limitado, pero sí sobre la actividad financiera de las EPS como tal. Y yo no sé si ustedes han oído hablar de la arenera, que es ese ejercicio, ese espacio que tiene la superintendencia para supervisar ciertos temas.
en esa arenera, pues nosotros también hacemos, digamos que algunas excepciones respecto a aspectos normativos para que las personas, los ejercicios innovadores, las entidades vigiladas, pues hagan ensayos de algunos temas por fuera de lo que corresponde a la norma. Entonces, mientras están haciendo esos ejercicios controlados, pues tenemos nosotros la posibilidad también de hacer supervisión. En estos momentos, y yo no sé si ustedes lo han visto en las noticias y en la misma página de internet de la Superintendencia Financiera, estamos tratando de hacer un ejercicio controlado sobre el tema de criptoactivos, monedas, criptodivisas, monedas virtuales. Digamos que, y ahí para contarles también un poquito como del contexto y de lo que nos sucede alrededor de todos los temas de prevención de lavado de activos, nosotros desde más o menos el 2015 empezamos a hacer mención o de advertencias al sistema financiero de que a través de criptoactivos se podían estar lavando, se podía hacer operaciones de lavado de activos o se podía financiar el terrorismo. Nosotros desde la Superintendencia Financiera, sin asumir una prohibición frente al sistema financiero, sí les realizamos una serie de advertencias para que no se metieran en este tema de criptoactivos, que no permitieran el uso de sus cajeros, sus oficinas, que utilizaran los nombres para hacer operaciones con criptoactivos. Esa advertencia se mantiene. Nosotros no hemos prohibido, pero sí hacemos una advertencia sobre los riesgos que existen en el momento en que el sistema financiero trabaje con este tipo de activos virtuales. En la arenera, en este ejercicio que estamos haciendo, vamos a permitir financiera junto con entidades innovadoras hagan operaciones controladas. Nosotros vamos a poder verificar cómo hacen operaciones de cash in, cash out a través del sistema financiero. Eso no quiere decir que nosotros levantemos la advertencia que hemos hecho, pero sí vamos a estar monitoreando cómo las entidades realizan esas operaciones, para que dependiendo del resultado de ejercicio, pues podamos decidir si se llega a reglamentar o definitivamente es un tema donde se materializan muchos riesgos y vamos a decidir si lo mantenemos o no lo mantenemos. La superintendencia acaba de hacer una invitación, como una especie de licitación, para que las entidades propongan y decidan si se meten en ese ejercicio controlado con entidades del sistema financiero y con entidades que utilicen nuevas tecnologías. Eso simplemente para contarles a ustedes un poquito de cómo es el marco de, perdón, el ámbito de supervisión nuestro. Ahora ya como entrándome un poquito más en los temas de riesgo de lavado de activos, quiero contarles pues que nosotros tenemos dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia Financiera 420 entidades que son objeto de supervisión en todos los temas nuestros. Jorge, este número a veces es más, a veces es menos, pero digamos que se mantiene más o menos en promedio en el tiempo, porque pues a veces las entidades se van del país, deciden cerrar operaciones, se fusionan, hay escisiones, aparecen nuevos actores en el sistema financiero, pero la regla general es que nosotros supervisamos desde el punto de vista de riesgo de lavado de activos a 420 entidades. 180 entidades, que son las que ustedes ven ahí resaltadas con el color azul, en la diapositiva al lado izquierdo, son esas entidades que por temas de riesgo nosotros no les pedimos que tengan, les decimos ustedes tienen que cumplir con unas obligaciones que están establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 102 a 107. Esas son las entidades que por la evaluación nacional de riesgo o por los temas que a nosotros nos interesan, no las consideramos tan vulnerables. Por el otro lado, pues están 240 entidades que son las que a nosotros sí nos preocupan por la exposición, por la vulnerabilidad que tiene a los temas de riesgo de lavado de activos. Entonces nosotros decimos, ese universo de 240 entidades al lado derecho de la diapositiva, pues son las que tienen que tener implementado un SARLAF y en este caso el SARLAF 4.0. Para ir fijando como ya el enfoque de nuestra supervisión, pues también tenemos la posibilidad en materia de activos de replicar el estándar colombiano en aquellas jurisdicciones donde la banca o donde el sistema financiero colombiano tiene presencia en el exterior. Entonces, con ese argumento, porque además eso está establecido por el GAFI y en la circular básica jurídica, nosotros podemos hacer que este SARLAF 4.0, que ya les voy a hablar del mismo,
con más detalle, pues tenga también presencia en el exterior, obviamente respetando las jurisdicciones del exterior, la normatividad propia de las entidades del exterior. Pero lo que buscamos nosotros es que la norma colombiana que se le aplica a la matriz, pues también se refleje en la subordinada de esa matriz colombiana en el exterior. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o continúo? No, yo creo que puedes seguir, César, Listo. y las preguntas yo te las voy contando internamente, pero por ahora no tenemos preguntas sobre ese punto. Simplemente quería contarles a ustedes pues que esto también fue uno de los puntos que nos destacaron en la visita que nos hizo el Fondo Monetario Internacional para efectos de la evaluación sobre las 40 recomendaciones del GAFI. Y es que pues efectivamente el supervisor colombiano está haciendo supervisión de cómo su norma se replica en las jurisdicciones del exterior. Y pues digamos nosotros desde la delegatura hemos hecho visitas en los 8 países donde la banca colombiana tiene gran presencia en el exterior, pero para efectos del lavado de activos también hicimos visita en Perú y en Paraguay, donde hay entidades colombianas con presencia en esas jurisdicciones. Ahora sí entremos en materia y voy a referirme pues al tema del SARLAF 4.0, la norma que está muy de moda y que todo el mundo está analizando y que todo el mundo está conversando y que todo el mundo está en estos momentos revisando, porque en realidad lo que nosotros quisimos hacer con esa norma fue un ejercicio que terminara siendo muy basado todo el tiempo, Jorge, y a todas las personas que nos están acompañando, basado en un tema de confianza. Nosotros, desde la Superintendencia Financiera, con esta norma le estamos reconociendo la madurez que tiene el sistema financiero colombiano para gestionar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, en este punto me voy a referir a qué hicimos nosotros con esta norma. Primero que les quiero contar es que dentro de la dinámica que tiene la Superintendencia Financiera, cada vez que nosotros vamos a expedir una norma, salvo que sean de esas normas que son de inmediata ejecución, pues nosotros sí le damos la posibilidad a las partes interesadas de que hagan comentarios a la norma. Entonces, con el SARLAF 4.0 nos pasó una cosa muy curiosa y es que expedimos el primer borrador que se cuelga comentarios del público en la página de internet de la Superintendencia Financiera, pero recibimos tantos comentarios de tantas partes interesadas, pues que tuvimos la obligación de volver a publicar la norma en una segunda tanda de comentarios para el público. Pero finalmente, después de 2 rondas de comentarios y de un año después de haber hecho esa primera publicación, pues expedimos el pasado 2 de septiembre la circular 027 de 2020, que deroga la circular expedida en el año 2016, el anterior SARLAF, que era la circular 055 del 2016. ¿Qué hicimos en esta norma? Lo primero que tratamos de hacer con esta disposición, y ya me voy a referir y voy a hacer de pronto en materia del riesgo de lavado de activos, en este caso del SARLAF, que quedaron pendientes o esas oportunidades de mejora que evidenciaron los evaluadores del Fondo Monetario Internacional en su informe de evaluación mutua. Ellos señalaron pues que Colombia tenía que hacerle a sus sistemas de administración una serie de mejoras. Entonces, en este SARLAF 4.0 le metimos esos ajustes o esas mejoras que propusieron los evaluadores en el informe de evaluación mutua. Pero también este SARLAF 4.0 tiene unos ajustes que nosotros denominamos los de nuestra propia cosecha. Nosotros desde la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos también evidenciamos pues que la norma a veces tiene espacios, tiene zonas grises. Considerábamos pues que había necesidad, por ejemplo, de cambiar algunas palabras, de decir puede, habría que decir debe. Entonces hicimos como ese tipo de ajustes que además se le suman a los ajustes que fueron propuestos por las áreas de la Superintendencia Financiera, los demás supervisores, las demás áreas de riesgo. Lo mismo sucede con las delegaturas institucionales, pues ellos también proponen ajustes a las normas que aun cuando no sean de su competencia, pues sí tienen incidencias y algunas modificaciones. Y por último, pues unos ajustes de las partes interesadas. Aquí pues entraron
mucho los comentarios, o tuvimos muy en cuenta los comentarios de los 7 grandes gremios que asocian a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, los comentarios y las observaciones de la UIAF, de la Fiscalía, de otros sectores o partes interesadas, como pueden ser otros supervisores, la Superintendencia de Sociedades, comentarios que nos hacen a nosotros también en las otras jurisdicciones y sobre del terrorismo. Superintendencia Financiera se vuelve un referente para la mayoría de países latinoamericanos. Y muchos de los países pues también aprovechan esto para retroalimentar que lo que nosotros estemos haciendo también lo van a replicar, pues de una vez quede aquí incorporado para efectos pues de sus sistemas de administración locales. Entonces, digamos que esto fue lo que nosotros tratamos de hacer con esta norma, y pues dije que me iba a hacer un poquito de zoom al tema de que estamos tratando de romper paradigmas que siempre nos los plantean nuestras entidades vigiladas dentro de diferentes conceptos. Entonces, lo primero que tratamos nosotros de hacer con esta nueva norma fue romper ese paradigma de que el SARLAF es un obstáculo para la inclusión y para la innovación. Siempre usted se sienta con la fuerza comercial de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y lo primero que dicen es que yo no he podido llegar a este nicho de mercado por culpa del SARLAF. Entonces nosotros tratamos de quitar ese mito, porque por el contrario, el SARLAF lo que tiene que hacer es apoyar la inclusión de esos sectores que no están incluidos, y la inclusión se hace en la medida en que ellos cumplan con estándares que determinen la legalidad de ese sector. Y esto va muy de la mano con las 40 recomendaciones. En ningún momento las 40 recomendaciones dicen nos oponemos a la bancarización o nos oponemos a la inclusión financiera. Y es más, el mismo Gafi dice se sugiere implementar nuevas tecnologías para buscar esa innovación. Entonces, esos fueron los primeros puntos que nosotros dijimos vamos a eliminar en ese SARLAF 4.0. El tema vista presencial, la firma y la huella. Esto es un asunto que no es nuevo en el SARLAF 4.0, esto ya estaba previsto desde la norma del 2016. Nosotros ya habíamos dicho, no es necesaria la firma, no es necesaria la huella, y este tema tomó mucha relevancia con la pandemia. A raíz de la pandemia, sí que la gente empezó ahora sí a eliminar la firma y a eliminar la huella de los formularios. Pero en este SARLAF 4.0, pues quedó clarísimo que eso no es necesario. Ahora, también siempre dicen que la Superintendencia Financiera es la que prohíbe la oferta de productos y servicios a determinados sectores. No, que la Superintendencia Financiera no me deja incluir, no me deja abrirle una cuenta a los señores que están comercializando con cannabis medicinal, o que la Superintendencia Financiera no me deja abrirle las cuentas a los mineros, los casinos, etcétera, etcétera. Esos temas quedan muy claros en este SARLAF. No es la Superintendencia Financiera quien se encarga de estigmatizar a un sector o a una jurisdicción o a un producto como tal. Esto es un sistema de administración de riesgos y son las entidades las que determinan cuáles son los sectores a los que ellos consideran riesgosos o a cuáles son los que consideran que no podrían prestarle un producto o un servicio. Siempre nos habían dicho que el formulario de vinculación era un formulario muy extenso. En algunas oportunidades, algunos presidentes de los bancos o de entidades vigiladas nos decían, es que el formulario SARLAF es muy largo. Y nosotros hacíamos la cuenta y el formulario tenía solo 22 campos, pero además campos que no son requeridos para efectos de evitar el lavado de activos, sino campos requeridos, por ejemplo, para efectos de evitar el fraude o evitar un riesgo operacional. Entonces, pues, digamos, y no solamente con ese propósito, pero en este SARLAF 4.0, ustedes han visto, la superintendencia ya no lo exige. Nosotros ya no le pedimos un formulario de vinculación para las entidades vigiladas. Las entidades en esta madurez que tienen, pues ellas son las que determinan si lo dejan o no lo dejan, si lo quitan o no lo quitan, pero ya no es un requisito supervisar. Rápidamente, pues entonces decía, es que el SARLAF es el formulario de vinculación. Muchas entidades pensaban que el SARLAF era solamente llenar ese formulario y no, el SARLAF es una cosa que va mucho más allá que el formulario. Esto es en realidad un verdadero sistema de administración de riesgos. Hay quienes también dicen el SARLAF es un manual de procedimientos. No,
Vuelvo e insisto, desde el 2007 nosotros estamos hablando de un sistema de administración de riesgo, de lavado de activos, recientemente de financiación del terrorismo, y ya ustedes se han dado cuenta que empezamos a hacer mención a los temas de proliferación de armas de destrucción masiva. Ese es un tema que cumple, un sistema que cumple con todo el estándar internacional. Hay también quienes en muchas ocasiones decían es que el SARLAF es infalible. No, el SARLAF no es infalible. Si el SARLAF fuera infalible, no existiría la fiscalía. No existiría la fiscalía. No, el SARLAF es una forma de minimizar riesgos, pero no estamos tratando de decir nunca que el SARLAF sea infalible. Por último, hay gente que decía es que el SARLAF es la lista Clinton, y no, vuelvo e insisto, el SARLAF no es solamente un formulario de vinculación, el SARLAF no es solamente una lista restrictiva, el SARLAF es un sistema de administración que va mucho más allá de la revisión de una lista restrictiva. De acuerdo, Entonces, César. Digamos que sí, una de las preguntas que nos hacían en este punto, César, bueno, confirmar que efectivamente ya no hay una obligatoriedad de tener un formulario con unos campos mínimos, pero al mismo tiempo se está diciendo si hay una información mínima que se debe tener para pues, asegurar que hay una correcta administración del riesgo. ¿Cómo funciona eso? O sea, no hay un formulario, pero sí hay una información mínima. claro, el formulario, digamos, no va a volver a ser objeto de supervisión por parte nuestra. A mí ya no me interesa ver si el formato lo tienen en Excel, lo tienen digital, no lo tienen digital. Las entidades son autónomas para efectos de determinar cómo van a hacer el conocimiento de su cliente y cómo van a documentar el conocimiento del cliente. Pero sí, para efectos de la metodología de segmentación, pues existe una información mínima para que la misma funcione. Entonces, pues, ya las entidades son las que determinan cómo ubican, cómo consiguen, cómo mantienen los registros respecto de esa información, que es la que van a utilizar para efectos de diligenciar, llenar, completar, poner a trabajar su metodología de segmentación. Pero efectivamente el formulario de vinculación se acabó. Ese mito que existía sobre el formulario de vinculación es muy extenso y no me está dejando hacer más, pues se acaba. Por lo menos en materia de lavado de activos ya no existe. En materia, César, en materia de los campos mínimos que se pedían, digamos que para productos virtuales o monederos virtuales, que había unos campos mínimos, ¿también hay una extensión en esta consideración? Es Sí, decir, sí, ¿siguen teniendo esos campos mínimos? sí, la norma estableció que para vinculación digital, virtual, etcétera, pues existen unos procedimientos simplificados para efectos de la superintendencia financiera, son unos campos mínimos, pero la voluntad, pues ellas son las que determinan a partir de esos mínimos hacia dónde van migrando, qué más pueden exigirle. Pero digamos que la regla general es que el porcentaje mínimo o el requisito mínimo se mantenga para que las entidades, pues, digamos, eso corresponde como a un análisis que hace la superintendencia financiera y dice, nosotros nos sentimos tranquilos, no hemos evidenciado que existan vulnerabilidades respecto de esta forma de vinculación, entonces nosotros sí pues lo que buscamos es que para efectos de garantizar esa bancarización e inclusión financiera, pues las entidades trabajen con esos mínimos, pero cada cual es autónoma en determinar a partir de ahí qué es lo que quieren exigirle a las entidades y al consumidor financiero. Excelente. Gracias. Sí, Bueno, por favor. entonces aquí voy a continuar como contándoles un poquito más como de los antecedentes en relación con este SARLAF 4.0. Lo primero que les quiero contar a ustedes es que eh, digamos que más o menos hacia el mes de febrero, Gafi, que ustedes saben, pues es que es el organismo supranacional que dicta el estándar en materia de prevención AFT y de armas de destrucción masiva, pues expidió un documento que se llama la Guía de Identidad Digital. Y fue muy oportuno porque lo que plasmó Gafi en ese documento sobre los procedimientos de identidad digital, cuando ustedes lean el SARLAF 4.0 en todos los temas que tienen que ver con identidad digital, pues están incorporados en este SARLAF 4.0. Sobre todo, como la guía del GAFI habla de 3 componentes, 2 de esos 3 componentes quedaron incorporados en la nueva norma objeto de supervisión por parte nuestra. 2.
buscamos nosotros promover la inclusión y la bancarización, la inclusión financiera y la bancarización. Y ustedes ya saben, pues ya hice algo de referencia a este tema, pero nosotros con este SARLAF estamos buscando también la forma en que no sea el SARLAF el impedimento para que las entidades realicen esa inclusión y esa bancarización. 3, pues estamos dándole la posibilidad a las entidades vigiladas a utilizar nuevas tecnologías. Esto es como permitirle a las entidades que acudan a temas de biometría, de georreferenciación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ubicar a un cliente, pues nosotros decimos, no lo decimos expresamente, pero dando la posibilidad de que utilicen la georreferenciación. Yo creo que el tema de diligenciar en un papel cuál es su domicilio, pues es un asunto que esto ya perdió completa vigencia porque a usted es más fácil que lo detecten dónde está usted con su celular que estar llenando un papelito donde dice una dirección que incluso muchas veces no coincidía con su domicilio físico o con su domicilio laboral. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros pretendimos con esta nueva para efectos del conocimiento, para efectos de la información mínima que deben obtener, pues consulten fuentes públicas, pero en todo caso siempre apoyándose en el tema de nuevas tecnologías. Buscamos también robustecer la gestión del riesgo de lavado de activos. Nosotros queremos que las entidades vigiladas cada vez sean más preventivas, más predictivas y no tan reactivas. Es que ellas estén en condiciones a través de sus diferentes análisis puedan llegar a determinar pues que por un sector, por una jurisdicción, a través de alguno de los factores de riesgo que están definidos, eso sí en la norma, pues ellos puedan anticiparse a la materialización de un riesgo de lavado de activos. Y por último, pues de la Superintendencia Financiera fue empoderar la labor del oficial de cumplimiento. No hay nada más importante en toda la gestión del riesgo de lavado de activos para efectos de la Superintendencia Financiera como la labor que tiene el oficial de cumplimiento. Y esto es buscando nosotros siempre pues que el oficial de cumplimiento tenga el estatus dentro de la entidad. Mantenemos la instrucción de que tiene que ser un funcionario de segundo nivel jerárquico, que tiene que tener un oficial de cumplimiento suplente. Tanto el uno como el otro tienen que ir a la posesión ante la Superintendencia Financiera, pero además, y ya les voy a contar un poquito, hicimos unos ajustes para tratar de profesionalizar la labor que realiza el oficial de cumplimiento, quien siempre tiene que estar acompañado pues, de un equipo humano y de un equipo técnico que le permita realizar la labor. Nosotros apenas empezó la pandemia desde la delegatura, y aquí contándoles a ustedes de todo un poco, apenas empezó la pandemia, confinamiento, nosotros desde la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos hicimos una encuesta para los oficiales de cumplimiento. Entre otras cosas, les preguntamos si a raíz de la emergencia de salud mundial, pues la labor que ellos habían tenido, que ellos tienen, se había visto disminuida. Primero les preguntamos si estaban trabajando desde las casas, si tenían la obligación de ir a sus entidades a hacer sus labores, si los habían mandado a vacaciones, si algunos de sus equipos de trabajo habían tenido la suspensión o la cancelación de los contratos de trabajo. Y pues digamos que para tranquilidad nuestra, ir a las oficinas porque los riesgos de contagio no eran tan altos, o por lo menos la curva de contagio no estaba alta en ese momento, pues ellos continuaron trabajando desde sus oficinas. Áreas de cumplimiento de todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera se mantuvieron. Personal también se incrementó a raíz de la nueva realidad, de nuevas tipologías, de nuevas vulnerabilidades, pues se vieron en la necesidad de reforzar el área de cumplimiento. Y pues en el caso nuestro, con esta disposición nueva, pues nosotros lo que tratamos de hacer es mantener y reforzar cada vez más la labor del oficial de cumplimiento. Unos comentarios antes de como ya en los detalles particulares de los ajustes de la norma. Lo primero que les quiero contar es que ustedes saben que la Superintendencia Financiera tiene dos normas gruesas que son objeto de supervisión. Por un lado está la circular básica contable y financiera y por el otro lado está la circular básica jurídica. El SARLAF forma parte de la circular básica jurídica, es el riesgo que está establecido en la circular básica jurídica. Entonces, al hacer la modificación con la circular 27, pues obviamente se hacen los ajustes
frente a la circular básica jurídica. Entonces, cuando ustedes miren la básica jurídica, pues ya ven incorporado los ajustes hechos con la circular 27. Dos, obviamente, y aquí pues lo ven en la diapositiva, hay ajustes espejo, es decir, el SARLAF no solamente está compuesto por ese capítulo cuarto, título cuarto de la parte primera de la circular básica jurídica, sino que menciones al sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo hay también a lo largo de la circular básica jurídica. Entonces, en algunos parágrafos, en algunos títulos, en algunos capítulos de esta norma, que además es bastante extensa, pues ustedes van a ver también ajustes derivados de este SARLAF 4.0, sobre todo en temas de pensiones de jubilación e invalidez, en los productos, en las operaciones de intermediación de bajo monto, adquisición de participaciones de bajo monto en los FIX y custodia de valores. Ahí hay ajustes importantes también derivados de este SARLAF 4.0. Jorge, creo que en algún momento usted algo me mencionó sobre la entrada en vigencia de la norma. Entonces, quiero contarles a ustedes que la norma, pues efectivamente, entra a regir desde el momento de su expedición. Es decir, desde el 2 de septiembre de este año, pues la norma entró a regir. Sin embargo, la misma tiene un periodo de transición o un plazo para que entre a regir plenamente. Es decir, que las entidades vigiladas por la SUPER tienen un plazo hasta de un año para implementarla. Es decir, que al 1 de septiembre del 2021, cuando se cumple ese año, pues ya todas las entidades vigiladas tienen que tener implementado este SARLAF 4.0. Como punto curioso, como dato para contarles a ustedes, ayer la Universidad del Rosario reveló, hizo pública una encuesta y un trabajo que ellos realizaron que se denominó la Hackathon, en donde con muchos oficiales se sentaron a revisar como las indicaciones que esta norma, SARLAF 4.0, tiene dentro de sus entidades vigiladas, la incidencia que tiene esta nueva norma en las entidades vigiladas. Y el 95% de los encuestados, de las personas que participaron en ese ejercicio, en el cual pues participaron la mayoría, o pues digamos que una gran parte de oficiales de cumplimiento de nuestras entidades vigiladas, el 95% de los encuestados señaló que más del 50% de lo que está establecido en el SARLAF 4.0, ellos ya lo tienen implementado. Eso pues digamos que de alguna manera ya a estas alturas, 2 meses después de haber sido expedida la normatividad, o un mes y medio, casi 2 meses ya de haber sido expedida la normatividad, pues ya muchísimas de las entidades vigiladas lo tienen implementado. Entonces, para efectos de la vigencia, pues efectivamente la norma entró a regir para empezar muchas entidades que lo tienen implementado. Digamos que yo podría ir a hacer una supervisión en estos momentos a una entidad, le digo, déjeme ver sus actas de junta directiva y sus manuales, y si la entidad ya tiene aprobado por junta directiva y tiene incorporados los ajustes de cara al SARLAF 4.0, pues yo ya haría una supervisión con base en la nueva norma. Que es objeto de supervisión. Por el contrario, si la entidad puede también tomarse hasta el 1 de septiembre del 2021 y pues mantener la norma o seguir utilizando la norma que es vigente, que es la circular 055 del 2016. Tiene este SARLAF, digamos que dos consideraciones particulares en los temas, dos temas particulares. Uno es que el 1 de marzo del 2022 entran a regir unos requisitos especiales que se establecieron precisamente para la profesionalización del oficial de cumplimiento, que es un tema que tiene que ver con el título y experiencia, etcétera, cuyos requisitos pues entran a regir el 1 de septiembre del 2021. Y a partir del 1 de marzo del 2021 también entra en consideración, mentiras, aquí cometí una imprecisión. A partir del 1 de marzo del 2022 entran a regir los requisitos para el oficial de cumplimiento. Y a partir del 1 de marzo del 2021, entonces dentro de esa profesionalización para el oficial de cumplimiento se debe tener en cuenta el plan de formación que va a empezar a expedir o a regir a través de, digamos, una universidad para oficiales de cumplimiento que está a cargo de la UIAF. Entonces, digamos que desde el 1 de marzo del 2021 se va a empezar a exigir como forma
o como complemento de la capacitación que puede tener el oficial de cumplimiento, pues una capacitación que va a estar realizando la UIAF y entonces está desarrollando la unidad de información y análisis financiero. Y por último, antes de como... Sí, Jorge. Importante me parece esto que estás mencionando y aclarar esta parte de la profesionalización del oficial de cumplimiento. Entonces, Se fue la voz. Es un curso que va a exigir, que se va a exigir que se realice, más no van a haber unos requerimientos específicos en relación, por ejemplo, con la profesión, los años de experiencia. ¿Nos puedes contar un poquito más si solamente es Jorge, el tema de... se le va la voz. Yo no sé si soy yo o somos todos. Ok, a ver, miremos a ver si... ¿Ya me escuchas mejor, César? ¿Me oyes mejor, César? Lo oigo cortado, pero no sé si soy solo yo. Sí, ahora sí. Ok. Sí. Listo, perfecto. Entonces, un poco la pregunta es si el requisito en términos de la formación para el oficial de cumplimiento está Sí, dado Jorge, lo solamente he cortado. es por el tema de la capacitación específica que estás mencionando o va a haber un requerimiento, hay un requerimiento adicional en cuanto a formación, años de experiencia o algún tipo de formación académica. No, digamos que... ¿Me está oyendo, Jorge? ¿Me oyen? Sí, 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 yo te oigo bien y me están diciendo que tal vez tu conexión es la que está fallando un poquito porque el resto me escucha bien. Sí. Entonces, creo que le entendí que si esto es un requisito para los oficiales de cumplimiento, que se va a empezar a exigir, ¿cierto? Sí, un poco si el requisito es ese curso solamente Sí. o si va a haber un requisito adicional No en me está términos de oyendo. formación específica. Yo te oigo perfecto. Dale, si quieres continúa y tratamos de hacer la pregunta al final. Sí. Bueno, yo voy a tratar de conectarme a través de un celular a ver si puedo avanzar. Pero listo. Entonces, pues digamos que esto en términos generales son como las consideraciones que nosotros tuvimos en cuenta para efectos de expedir esta nueva norma. Y lo que quiero con esta diapositiva que creo que están viendo es, pues nosotros estamos de esta manera repensando la forma de gestionar el riesgo de lavado de activos para hacerlo de una forma más preventiva y más predictiva. Entonces, principales cambios, y voy a tratar de hacerlo muy rápido para no quitarle como tiempo a las... A ver, aquí se me pasó. Entonces, empezamos ya en esta nueva norma a hablar de los temas de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Las 40 recomendaciones del GAFI pues establecen que nosotros tenemos que no solamente hablar de temas de prevención de riesgo de LA, ni de FT, sino que ahora tenemos que ir un poco más allá y es empezar a trabajar los temas de proliferación de armas de destrucción masiva. Este es un asunto que estamos desarrollando, que tenemos que empezar a revisar, pero pues ya quedó mencionado, insinuado, pues en esta nueva norma de cómo es el tema de, o por lo menos insinuado de cómo vamos a empezar nosotros a supervisar temas de armas de destrucción masiva. Tiene otro cambio en relación con la identidad de se debe efectuar previamente al uso de nuevas tecnologías o a la aplicación de tecnologías en desarrollo. O sea, lo que ya o lo que se vaya a utilizar, pues tiene que ser revisado por parte de las áreas de cumplimiento. Es decir, no pueden acudir a una nueva tecnología sin que exista un análisis o un estudio sobre el alcance de los riesgos, pues que implica utilizar esa nueva tecnología. Esto en últimas no es nuevo. Esto lo único que estamos haciendo en esta ocasión es reiterar o reforzar pues esa instrucción que ya debería estar en el ADN administradoras de riesgos. Aquí también empezamos a hablar en esta nueva norma sobre la relevancia del monitoreo de operaciones realizadas por usuarios. La norma SARLAF
era siempre muy enfática en referirse al cliente. Cliente es aquel que tiene una relación legal o contractual con la entidad vigilada, pero estábamos dejando por fuera las operaciones que se realizan a través de los usuarios. Usuarios es la persona que va al banco, el mensajero que va al banco y paga los recibos de agua, luz y teléfono de toda la gente de la oficina. Ese es un usuario, él no tiene ningún vínculo con el banco, simplemente va y presenta en el banco el pago de los servicios públicos o cualquiera de las transacciones que no implican una relación contractual con la entidad vigilada. Este SARLAF 4.0 ya le dice a las entidades vigiladas, usted no solamente preocúpese por sus clientes, sino que usted empiece ya a revisar qué son las transacciones frecuentes, recurrentes que realizan sus usuarios. Aquí también le dimos énfasis grande a la matriz de riesgo de lavado de activos como un instrumento de administración del riesgo de lavado de activos. De pronto, simplemente por darle relevancia a la matriz de riesgo, partiendo de la base de que esta es la columna vertebral del SARLAF. Les mencioné hace algunos minutos también pues que dentro del alcance de la superintendencia financiera están los conglomerados financieros. Un tema que viene desde más o menos 2015, 2016, pues ya en esta norma cambiamos esa palabra de grupo financiero por conglomerado financiero para ajustarla pues a la realidad de supervisión que tiene la superintendencia financiera. Se aclaró la obligación de consultar las listas de control en el momento de la vinculación y de manera permanente durante la relación laboral, durante la relación contractual. Antes las entidades decían, yo solo verifico la lista en el momento en que vinculo al cliente, pero no lo vuelvo a revisar, no hago un repaso durante la vigencia de la relación contractual. Y ustedes saben que el que es bueno, pues pensemos que siempre se mantiene bueno, pero también hay el bueno que durante un vínculo contractual se puede volver malo. Y a eso es precisamente a lo que nosotros le queríamos, digamos, desarrollo de esta labor. También se unificaron las periodicidades, tratamos de que esos periodos de meses, trimestres, semestres, pues se mantuvieran como uno solo dentro de la norma. Por ahí ya hay alguien que me dijo que tal vez en uno de estos 1.639 cambios que hicimos se nos había quedado una periodicidad de pronto no muy ajustada al resto de periodicidades, pero pues creo que eso no tiene mayor inconveniente. Eliminamos el tema de la entrevista, dijimos solamente la entrevista y esto bajo criterio de la entidad vigilada, la entrevista se mantiene para cuando la entidad vigilada decida que es un producto de alto riesgo. Nosotros ya dijimos el hecho de que César se tenga que reunir con Jorge Ropero personalmente para dar el lado de activos, pues eso en últimas no funciona. Creo que a veces, incluso dada la pandemia y la virtualidad, pues es más efectivo conectarnos a través de una de estas plataformas de Zoom o el webinar o bueno, lo que quieran ustedes, es más efectivo que incluso pues hacer una entrevista presencial. Entonces, pues ese requisito que traía la norma junto con la firma y la huella, pues quedaron ya abolidos de cara a esta nueva norma. Se eliminó el concepto de PEP público. Nosotros en la norma anterior hablábamos y nos sentíamos un poquito orgullosos porque Colombia era de los pocos países que tenía procedimientos especiales para el PEP público y para el PEP político, aun cuando las normas internacionales solo se referían pues al PEP político, a las personas. La norma pues eliminamos el concepto de PEP público, que además era un concepto muy subjetivo. Para una entidad puede que sea Shakira una persona, una ciudadana común y corriente. Entonces, ese concepto de público pues se eliminó en nuestra nueva norma, dejando solamente el tema de la PEP, la persona expuesta políticamente. Con eso cumplimos con el estándar internacional. Una ampliación a este concepto porque también obligamos a las entidades vigiladas a hacer conocimiento sobre la PEP pública internacional. Se eliminó la obligatoriedad del formulario de vinculación, ya se los mencioné, no me voy a detener en esto. Las entidades pueden acudir a fuentes alternas para obtener la información que ellas demanden, que ellas consideren que necesitan para efectos de su sistema de administración de riesgo. De fuentes que sean legítimas, por un lado, y siempre y cuando se respeten datos.
Aquí también pues pueden utilizar información de fuentes confiables, utilizar mecanismos alternativos de información sociodemográfica y financiera. Establecimos como con mucha claridad el tema de la diferencia entre posibilidad y la probabilidad. Esos temas para efectos de la exposición de riesgo de lavado de activos pues quedaron muy claros en esta norma. El tema de predictividad y prospectividad en la administración del riesgo. Nosotros queremos que en realidad las entidades sean prospectivas y que traten de ser muy predictivas al momento de aplicar sus sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos. Vuelvo e insisto, les dimos confianza las entidades vigiladas, le reconocimos la madurez a las entidades vigiladas. Entonces, pues nosotros les estamos diciendo a ellos que tienen que conocer a su cliente, pero que pueden utilizar en ese conocimiento del cliente nuevos mecanismos. El conocimiento del cliente se tiene que hacer de manera presencial. El tema de la entrevista. A ver, aquí se me pegó. Listo. Y pues hay otra serie digamos, de ajustes en la norma que tienen que ver, por ejemplo, con información mínima de los clientes, que corresponde pues a la pregunta que usted me acababa de hacer, Jorge. El tema de transferencias electrónicas, todo esto pues corresponden también a ajustes derivados de los resultados de ese proceso de evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional. Hicimos mención a los procedimientos especiales para países de mayor riesgo. Los países, las relaciones contractuales con personas o con entidades, personas jurídicas, naturales o con países que provengan de jurisdicciones consideradas entidades vigiladas. Antes no existía esa mención, aunque nosotros sí directivos y dentro de su prudencia y diligencia, pues ya tenían procedimientos especiales para las operaciones con esas jurisdicciones no cooperantes en los temas de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en esta ocasión, pues quisimos hacer una mención también expresa sobre esos temas, sobre todo también para facilitar en el momento en que haya que imponer una sanción, pues tener tipificado o por lo menos objetivizado el incumplimiento normativo. Eliminamos las variables mínimas para la segmentación de los factores de riesgos. Se le está dando más importancia a los de transaccionalidad. Las entidades no pueden iniciar relaciones legales o contractuales mientras no hayan como mínimo recolectado la información para el correcto funcionamiento del SARLAT, pero esa información es la que tiene que determinar las entidades dentro de su gestión de riesgos de cuál es la mínima que ellos consideran. Aplicación proporcional perfiles de riesgo calculados, o sea, las entidades nuevamente con esa capacidad, con esa madurez, con esa confianza que la superintendencia les está dando, pues son ellas las que determinan qué requisitos y cómo le van a hacer el conocimiento a los clientes. En términos generales, eso es, digamos, como los ajustes, los grandes cambios que tiene esta nueva norma. Aquí lo que nosotros estamos tratando es de cumplir no solamente con las expectativas que tenían todas estas partes interesadas que yo les mencioné, que nosotros tuvimos en cuenta para efectos de expedir esta norma. Pero en últimas, yo creo que lo más importante y como el mensaje es nosotros aquí le estamos apostando, insisto una vez más, a la madurez del sistema financiero colombiano. Le estamos la confianza que le tenemos a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y le estamos, digamos, en términos generales, haciendo tres grandes ajustes. Uno, a esta nueva norma le reconocemos, insisto, el tema de poder las entidades vigiladas utilizar nuevas tecnologías, ajustar la debida diligencia para el conocimiento del cliente, esto refiriéndonos pues a que las entidades son las gestoras y administradoras de riesgo, entonces ellas son las que determinan qué y cómo lo hacen. Hay un tema fuerte de capacitación y pues reitero que le estamos empoderando cada vez más el papel al oficial de cumplimiento. Aquí una diapositiva para contarles que pues obviamente el sistema de administración de riesgo, Jorge. Si me permites, aprovecho, digamos que terminaste la exposición de los principales cambios para hacerte unas preguntas sobre algunos temas. Perfecto, bueno, el primero de ellos es asociado a los beneficiarios finales, César. Siempre hay mucha
preocupación con esta obligatoriedad que se da del conocimiento de los beneficiarios finales. Se había dicho, bueno, es la persona natural que tiene una participación superior al 5%, pero en la realidad, digamos que hay beneficiarios finales que pueden ser parte de sociedades extranjeras en donde no hacen parte de colombianos y que esa información de pronto no es pública, no es fácil de acceder. Y lo que siempre pasa es que el cliente es una persona jurídica cuyos accionistas son personas jurídicas y digamos que el entramado para determinar el beneficiario final se convierte en una labor de investigación compleja. Cuéntanos si hay algún cambio en ese sentido asociado a la identificación de beneficiarios finales. Jorge, esa pregunta es, creo que la pregunta que más me hacen a mí en todos los eventos, y no solamente pensando en el SARLAF 4.0, sino que cada vez que hablamos de los temas de prevención de riesgo de lavado de activos, las entidades, los oficiales de cumplimiento, la academia, los gremios, siempre me preguntan eso. Y el tema de llegar a conocer el beneficiario es un asunto bastante complejo, bastante difícil. Y digamos que cuando hablamos de un beneficiario final en una estructura jurídica nacional, pues la cosa es difícil, pero no es imposible, ¿cierto? Cuando hablamos pues de que puede uno acudir como a la composición accionaria que da la alcaldía o que da la superintendencia de sociedades o un certificado de Cámara de Comercio, digamos que las embargo, cuando hablamos de estructuras jurídicas más complejas, como la que usted está mencionando, pues la situación sí termina siendo bastante complicada. Sobre todo cuando piense usted que un accionista o una entidad, una sociedad colombiana cuyos accionistas están, uno, su mayor accionista es un fideicomiso que a su vez tiene unas contrapartes en una jurisdicción de alto riesgo, etcétera, etcétera. Eso digamos que reconozco y sé que eso es así, hasta el punto de que nosotros en los borradores de ese SARLAF 4.0, recuerde que les comenté que lo publicamos dos veces, en esas dos versiones que publicamos, ese porcentaje del 5% nosotros lo estábamos incrementando hacia el estándar internacional, que es del 20-25%, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero nosotros desde la Superintendencia Financiera tratamos de subirle el estándar. Sin embargo, la OCDE nos hizo la observación en esta ronda de comentarios de que el porcentaje debería mantenerse en el 5%. Entonces, pues la norma termina siendo expedida con ese porcentaje del 5%, que no es nuevo, eso es lo que ya estaban haciendo las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, ese beneficiario final. Sin embargo, voy a avanzar dos diapositivas. Tal vez en esta, sí, a ver, 2 segundos. Pues sí, aquí en esta, aquí ustedes ven que tengo en la segunda columna mencionado el proyecto de ley de beneficiario final. En estos momentos, con el liderazgo de la DIAN, todo el gobierno colombiano está trabajando en un proyecto de ley con el propósito precisamente de buscar mejores alternativas para brindarle a todo el sistema colombiano, y no me refiero aquí solo al sistema financiero ni a las entidades involucradas en temas de prevención de lavado de activos, sino de brindarle a todo el sistema colombiano, a toda, digamos, la economía colombiana, pues mecanismos para conocer quién está detrás de todas las estructuras jurídicas, por lo menos las nacionales, que sería lo que nos correspondería a nosotros reglamentar. Entonces, efectivamente, esa tarea de llegar a conocer el beneficiario final es dificilísima, se agrava la complejidad cuando nos estamos refiriendo a estructuras extranjeras, pero créame que hay intereses de parte del Estado, y en eso pues también digo de parte de la Superintendencia Financiera, de buscar mecanismos para que las entidades pues tengan forma de llegar a conocer quién está detrás de cualquier estructura jurídica, partiendo de la premisa de que el GAFI sí exige que detrás, que se reconozca o que se conozca quién es la persona que está detrás de cualquier estructura jurídica. Siempre detrás de cada estructura jurídica hay una persona natural, y eso es lo que nos pide el estándar internacional. Obviamente, cuando yo voy a hacer ver qué fue lo que hizo el oficial de cumplimiento
y qué hizo la entidad vigilada para llegar a conocer esa estructura jurídica. Y la tranquilidad mía me da en que yo llegue a verificar o que yo pueda verificar la entidad vigilada para tratar de llegar a esa estructura jurídica. Entonces, déjenme ver la consulta que ustedes hicieron en Internet para tratar de saber quién es. No, es que no lo hicimos. Entonces ahí dice uno, pues la entidad no fue diligente ni prudente porque además ya casi que todo está en Internet. Entonces, uno cuando hace una supervisión, pues la tranquilidad es que el oficial de cumplimiento, el equipo de cumplimiento y a su vez la entidad vigilada, pues haya puesto su diligencia y su prudencia para tratar de obtener y conocer quién es el beneficiario final. Pero esa digamos que es un dolor de cabeza, pero hay grandes avances para tratar de buscar mecanismos alternos y pues ese proyecto de ley que está siendo liderado por la DIAN, pues tiene precisamente ese propósito. Excelente, César. Pues mira, se nos acabó el tiempo que habíamos definido para el webinar inicialmente. Obviamente, no sé si, pues obviamente tú puedes tener otros compromisos y los participantes. No sé si nos puedas dar unos minutos adicionales para recorrer las otras preguntas o lo que podemos hacer es que las preguntas las respondemos y las publicamos de acuerdo a las preguntas que nos enviaron los participantes previamente. Porque si quiere 10 minutos más, son las 10 y un minuto, si quiere a las 10 y 10. Listo, perfecto. ¿Sí? Por mí está perfecto. Agradecemos los que se puedan quedar con nosotros. Te voy a hacer un par de preguntas. Algo que siempre nos preguntan es, mire, hay una obligación de identificar los PEPs, pero no hay listas oficiales de PEPs. ¿Cómo se concilia el tema de los PEPs, tanto a nivel local como a nivel internacional? Porque ahorita que se amplía el concepto y que ya no solamente son políticos, sino públicamente, pues ¿cómo aconsejan ustedes que se maneje esto? Mire, Jorge, en esta diapositiva también, y vuelvo a la segunda columna, a la segunda gráfica, hay lo que les quería contar a ustedes en las diapositivas anteriores, las dos anteriores, es que esto es un tema dinámico y nosotros expedimos la norma el 2 de septiembre, de este año, pero con la normatividad que estaba vigente. Sin embargo, y a eso quería entonces llegar aquí en este punto, el SARLAF es dinámico, cambia todos los días, etcétera, etcétera. Y dentro de los proyectos de ley o decretos o disposiciones normativas que eventualmente nos van a llegar a modificar el SARLAF, está precisamente el que se relaciona con la pregunta que usted me está haciendo. Y es que la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República respecto de un proyecto de decreto que también pretende reglamentar todos los asuntos que tienen que ver con las PEPs. Entonces, hay un proyecto de decreto que busca precisamente eso, facilitar la tarea, digamos, de todas las personas que están involucradas en los temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto es un tema difícil porque ustedes saben que a la gente, al que es PEP, yo soy un PEP, a la gente no le gusta declarar esa condición, pero no porque sea un pecado o no porque sea un mayor riesgo, simplemente la gente no lo quiere hacer porque piensa que lo van a estigmatizar. Por el contrario, yo creo que el hecho de ser PEP termina siendo una ventaja porque pues va a tener un monitoreo y un control. No tiene esa connotación. Pienso que el proyecto de decreto de PEPs va a implicar en algún momento ajustes también al SARLAF 4.0 y va muy avanzado. El proyecto de PEPs tiene precisamente ese propósito para lo que es nacional. Para lo que es internacional, pues yo creo que ya deberá cada entidad pues buscar la forma en que acceda a esa lista pública de la jurisdicción que corresponda si es que existe. Pero la idea, como esto se está homologando y todos nos regimos por el estándar de Gafi, Gafilat, pues en muchísimas jurisdicciones se están trabajando este mismo tema también de manera simultánea. Excelente, César. Las dos últimas preguntas que te haría ya como para cerrar. La actualización hace una ampliación de a quién se tiene que conocer. Anteriormente, pues se pensaba que solamente se tenía que conocer al cliente, ¿sí? Y se está incluyendo a empleados y proveedores. La pregunta sería, ¿qué pasa con los usuarios de las entidades financieras? ¿Es necesario
no es necesario conocer a los usuarios. Y la segunda y última pregunta sería, cuéntanos un poco eso, cómo es que se eliminan las variables mínimas para la segmentación. O sea, ya no tengo que tener en cuenta el tipo de tercero, la jurisdicción, el canal y el producto, sino las que determine la entidad. Cuéntanos un poco sobre esas dos últimos Bueno, temas, por favor. dos comentarios. Mire, efectivamente el tema de proveedores y empleados, que son factores de riesgo, digamos que son aspectos que generan vulnerabilidad para las entidades vigiladas, nosotros ya empezamos a hacer una mención a que hay que también aplicarle el SARLAF a estos dos nuevos factores de riesgo que además no los llamamos así en la norma. O sea, nosotros no dijimos los factores de riesgo son canales, jurisdicciones, clientes y productos, que eso sí se mantienen, sino, pero en esta ocasión no le hicimos mención al tema de proveedores empleados dentro de ese género de factores de riesgo. Sin embargo, pues sí le dijimos a las entidades, ustedes tienen que empezar a trabajar con el tema de proveedores y a empezar a incluir el tema de empleados como factores de riesgo, no denominados como factores de riesgo, pero sí tienen que tener un tratamiento similar a un factor de riesgo, porque la vulnerabilidad quedó demostrado que también en muchas ocasiones se genera a través de los proveedores y los empleados. Clarísimo que respecto de los usuarios, la norma solamente exige un tema de monitoreo. Entonces, esto es que la entidad, pues sí tenga un poquito más de cuidado y sea un poquito más acuciosa frente a las operaciones que se realizan a través de los usuarios, que vuelvo, insisto, no son aquellos que tienen una relación legal o contractual con los bancos. Para efectos de la segunda pregunta, temas de metodologías de segmentación, nosotros lo que sí necesitamos, digamos, las entidades son autónomas en determinar qué es lo que consideran ellos necesario para su metodología de segmentación. Y ahí pues voy a hacerles a ustedes un aviso parroquial. Si nos vamos a la última diapositiva, a esta diapositiva, también en la última columna, nosotros recientemente lanzamos en la Superintendencia Financiera un comité para funcionarios responsables y oficiales de cumplimiento. Y en desarrollo de esa primera sesión, que fue tal vez hace el 22 de septiembre, si mal no estoy, nosotros pues les contamos a las entidades vigiladas sobre la dinámica de este nuevo comité, que es un espacio para que la superintendencia financiera pueda replicar, mejorar, subir el estándar, discutir temas normativos. Pues les contamos a los oficiales de cumplimiento y a los funcionarios responsables de la super el alcance de ese comité, pero además les contamos los resultados de estas encuestas que yo ya les cumplimiento, pero también en esa oportunidad socializamos una guía que contiene lo mínimo que nosotros desde la Superintendencia Financiera esperamos que las entidades vigiladas tengan dentro de su metodología de segmentación. Entonces, Jorge, la invitación y además para darle tráfico a mi página de internet de la Superintendencia Financiera es revisen esa guía. Ustedes se meten a la página de la Superintendencia, van al link que dice o al icono que dice normativa y ahí ustedes encuentran una que dice Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ahí encuentran muchos papers, muchos documentos que nosotros hemos ido expidiendo pues a lo largo de los últimos años, pero encuentran ese de la guía sobre metodología de segmentación, en donde nosotros establecemos lo mínimo que esperamos que las entidades vigiladas tengan en el momento de diseñar o de implementar o de mejorar su guía de segmentación. Probablemente hay entidades que tengan unas cosas muchísimo más avanzados de lo que nosotros estamos presentando en esa guía de metodología. Pero también pues pensamos nosotros que esa es una buena oportunidad para que aquellos que apenas están ingresando en los temas de administración del riesgo de lavado de activos o aquellas entidades que apenas están involucrándose en Colombia, que están llegando, pues encuentren qué es lo que nosotros estamos esperando en ese punto. Entonces creo que con eso, Jorge, mire, logramos los 10 minutos. Adicionales, creo que termino yo con mi presentación. Simplemente, pues creo que aquí nosotros, desde la Superintendencia Financiera, mantener ese liderazgo que tenemos en materia de administración de riesgo de lavado de activos. Es la única superintendencia que tiene un área especial para los temas de lavado de activos y pues nos hemos vuelto referentes no solamente a nivel nacional, sino también internacional en todos estos temas. Y con eso pues termino, no sin antes darle las gracias a
a usted, a Sebastián, a Natalia, por la invitación, a todos los que se aguantaron esa hora y 10 minutos conversando conmigo, o por lo menos oyéndome, pero me parece que con eso pues quedan ustedes por lo menos con una visión muy general de qué es lo que implicó esta nueva norma objeto de supervisión. Excelente, César. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Creo que no se salió nadie. Hasta ahorita que terminaste de hablar, se están comenzando a salir. Entonces, creo que eso demuestra el interés de todas las personas en la exposición. Como siempre, un excelente orador, César. Mil gracias porque yo creo que quedó todo muy claro. Nos preguntan si es posible que compartir la presentación tuya para las personas. Entonces, pues ahí ya nos comentará si eso es posible o no. Jorge, Eh, yo les comparto la presentación en una semana porque la voy a utilizar en otro evento. Y después de esa reunión, pues sí se las comparto con todo el gusto porque aquí no hay nada privado, nada confidencial. Pues esto es público, esto todo lo que yo les estoy mostrando y lo que les estoy comentando.